En marzo de 2002, el Dr. Benjamin Harrison, un brillante egiptólogo británico, se adentró en la inmensidad del gran mar de arena de Egipto, persiguiendo una leyenda. Desapareció. Su vehículo fue encontrado, sus huellas se desvanecían en la arena, pero de él ni rastro. La conclusión oficial fue tan vasta y vacía como el propio desierto, un académico respetado, perdido para siempre, devorado por la sed y el sol. Durante más de 20 años, su nombre se convirtió en una advertencia sobre los peligros de la obsesión. Pero en 2024, a miles de kilómetros de distancia, una joven investigadora que analizaba nuevas imágenes satelitales de alta resolución notó una anomalía imposible. Una forma geométrica perfecta, expuesta por una tormenta de arena durante unas pocas horas antes de ser enterrada de nuevo. Estaba en la última zona de búsqueda conocida de Harrison. Este descubrimiento casual no solo reabriría el caso cerrado, sino que revelaría una verdad tan extraña y aterradora que reescribiría la historia de su desaparición. Una verdad que demostró que los secretos más inquietantes no siempre yacen en tumbas antiguas, sino en las olvidadas cicatrices de nuestro propio pasado. Antes de viajar al corazón del desierto para descubrir lo que realmente le sucedió al Dr. Harrison, si valoras las historias que desafían toda explicación, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cada semana exploramos nuevos enigmas que te dejarán sin palabras. Ahora, preparemos nuestro equipo y regresemos a Egipto en 2002, al último día conocido de Benjamin Harrison en la Tierra de los Vivos. El Dr. Benjamin Harrison, de 45 años, no era un simple turista. Era una figura respetada en el mundo de la egiptología, conocido por su enfoque meticuloso y su escepticismo hacia las teorías más fantasiosas. Sin embargo, tenía una obsesión profesional, la historia del ejército perdido de Cambises II. Según el historiador griego Heródoto, en el año 524 a.C., un ejército persa de 50,000 hombres fue enviado a través del desierto para destruir el oráculo de Amón en el oasis de Siwa. En algún lugar del camino, una monstruosa tormenta de arena los sorprendió y el ejército entero fue sepultado, para no ser visto nunca más. Durante siglos, la mayoría de los historiadores consideraron la historia una simple leyenda. Pero Harrison creía haber encontrado la clave en una serie de textos antiguos que describían patrones de viento y rutas de caravanas olvidadas. Después de años de investigación, había triangulado una zona específica en el Gran Mar de Arena, una región desolada y prohibida, lejos de cualquier ruta turística. En marzo de 2002, financiado por su universidad, llegó a Egipto para la expedición que definiría su carrera. Contrató a un guía local beduino, un hombre llamado Terik, para que lo llevara a él y a su equipo en un robusto vehículo 4x4 hasta el borde de su zona de búsqueda designada. Allí, establecieron un campamento base. Harrison era un hombre precavido. Tenía un teléfono satelital, un GPS y suficiente agua y provisiones para una semana. El plan era realizar incursiones diarias desde el campamento. Pero después de 3 días sin encontrar nada, la frustración comenzó a crecer. En la mañana del 12 de marzo, Harrison le dijo a Terik que había decidido hacer una última incursión en solitario. Basado en sus cálculos finales, creía que el lugar clave estaba a solo unas pocas horas a pie hacia el oeste. Es demasiado arriesgado para llevar a todo el equipo, argumentó. Iré solo, seguiré las coordenadas del GPS y estaré de vuelta antes del anochecer. Es solo para confirmar o descartar mi teoría de una vez por todas. Terik protestó. Nadie, ni siquiera los beduinos, se adentraba en esa parte del desierto solo. Pero Harrison era terco y estaba consumido por su búsqueda. A las 10 de la mañana, con una mochila, su equipo electrónico y la promesa de contactar por el teléfono satelital cada 2 horas, se despidió y comenzó a caminar, convirtiéndose rápidamente en una pequeña figura danzante en el horizonte de dunas interminables. A mediodía, hizo la primera llamada. Todo en orden. El terreno era difícil, pero seguía las coordenadas. A las 2 de la tarde, no llamó. Terik esperó, cada vez más nervioso. A las 3, la llamada finalmente entró. Pero la conexión era terrible, la voz de Harrison sonaba lejana y distorsionada, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. «Terik, lo he encontrado», gritó Benjamin, su voz mezclada con estática. «No es lo que pensaba, no es una tumba, es una estructura metálica. No tiene sentido, aquí, bajo las arenas». La llamada se cortó. Terik esperó hasta el anochecer. Harrison no regresó. Al amanecer del día siguiente, utilizó su propio teléfono satelital para dar la alarma. La respuesta fue inmediata. Las autoridades egipcias y la embajada británica organizaron una operación de búsqueda masiva. Encontraron el campamento base intacto. Siguieron las huellas de Harrison desde el campamento, que se adentraban directamente en el desierto. Las huellas continuaron de forma clara durante casi 3 kilómetros. Y entonces, en medio de una planicie de arena rodeada de formaciones rocosas, simplemente se detenían. Se acababan. No había huellas de regreso. No había signos de lucha, ni de haber sido arrastrado.
No había huellas de ningún otro vehículo o persona. Era como si Benjamin Harrison se hubiera evaporado en el aire. Buscaron durante 10 días. Helicópteros peinaron la zona desde el aire. Equipos terrestres barrieron las dunas. No encontraron nada. La inmensidad del desierto había ganado. La conclusión oficial fue inevitable. El Dr. Harrison, desorientado por el calor y quizás sufriendo una alucinación, se había alejado de su ruta y había perecido, su cuerpo rápidamente cubierto por las arenas movedizas. Su búsqueda del ejército perdido de Cambises se convirtió en su propio epitafio, una historia de arrogancia académica castigada por la brutalidad de la naturaleza. Pasaron 22 años. El mundo olvidó en gran medida al egiptólogo desaparecido. Su trabajo fue relegado a una nota a pie de página, su expedición final un ejemplo de ambición desmedida. Su esposa envejeció, sus hijos crecieron y el desierto guardó su secreto. Pero el desierto no es estático. Es un océano de arena en movimiento perpetuo. Y en la era de la vigilancia total desde el cielo, ningún secreto está completamente a salvo. En 2024, en un laboratorio de la Universidad de Stanford, una joven estudiante de arqueología digital llamada Kenna Sharma trabajaba en su tesis doctoral. Su proyecto consistía en utilizar un nuevo software de inteligencia artificial para analizar y comparar décadas de imágenes satelitales de Egipto, buscando patrones y anomalías que pudieran indicar la presencia de ruinas desconocidas. Kenna era una admiradora del trabajo del Dr. Harrison, creía que sus teorías, aunque arriesgadas, tenían mérito. Por curiosidad, enfocó su programa en la última área de búsqueda conocida del doctor. El software procesó miles de imágenes. Un día, una alerta apareció en su pantalla. Una imagen, tomada por un satélite comercial de muy alta resolución el 15 de abril de 2024, mostraba algo inusual. Después de una tormenta de arena particularmente violenta, una forma había quedado brevemente expuesta antes de que los vientos la cubrieran de nuevo. Era una esquina casi perfecta de 90 grados, parte de una estructura rectangular más grande. No era una formación natural. La anomalía estaba a menos de 500 metros de donde las huellas de Harrison habían desaparecido. Kenna sintió un escalofrío. Después de meses de burocracia y de presentar sus hallazgos a fundaciones arqueológicas, logró lo imposible, consiguió financiación para una pequeña expedición de reconocimiento. Su objetivo no era buscar a Harrison, sino investigar la anómala estructura. En noviembre de 2024, un equipo equipado con georradar llegó al lugar. El dispositivo confirmó las sospechas de Kenna. A unos 10 metros bajo la superficie, había una estructura de metal y hormigón de un tamaño considerable. No era antigua. No era una tumba. Era algo más. Se organizó una excavación a gran escala, una hazaña logística en medio del desierto. Durante 2 semanas, las máquinas excavaron toneladas de arena. Lentamente, la estructura emergió. Era la esquina de un edificio de hormigón reforzado, sin ventanas, con un revestimiento metálico. Parecía un búnker militar. No había puertas visibles. Era una caja sellada, una aberración en medio del desierto. Finalmente, en el techo de la estructura, encontraron una escotilla de acceso, soldada y sellada por el tiempo. El 3 de diciembre de 2024, con un equipo de corte, abrieron la escotilla. El aire que salió del interior era viciado y olía a polvo y a muerte. Bajaron una cámara atada a una cuerda. A la luz del foco, lo vieron. En el suelo de una habitación llena de equipos electrónicos anticuados, yacía un esqueleto humano. Junto a él, una mochila de lona podrida y los restos de un teléfono satelital. Eran los restos del Dr. Benjamin Harrison. El misterio de su paradero estaba resuelto. Pero la pregunta de cómo había llegado allí dentro apenas comenzaba. La respuesta, más trágica e irónica de lo que nadie podría haber imaginado, se encontraba en un pequeño cuaderno de notas hallado dentro de la mochila. Era el diario de Harrison, sus últimas entradas escritas con una letra cada vez más desesperada. El diario lo cambió todo. Benjamin Harrison nunca se perdió. Sus cálculos eran correctos. No había encontrado el ejército de Cambises, pero sí había notado una anomalía, una extraña formación rocosa que no cuadraba con la geología local. Al investigarla, descubrió que parte de la roca era en realidad una cubierta de camuflaje para una entrada de acero casi completamente sepultada por la arena. Logró abrir una pequeña brecha y se deslizó al interior. Se encontró en un búnker abandonado, probablemente un puesto de escucha de la era de la Guerra Fría, olvidado por alguna superpotencia décadas atrás. Estaba fascinado. Comenzó a explorar, tomando notas. Fue entonces cuando ocurrió la catástrofe. La pesada puerta de acero, cuyo mecanismo se había oxidado, se cerró de golpe por una ráfaga de viento. El pestillo se rompió en la posición de cerrado. Quedó atrapado. En su última entrada, escrita a la luz de una linterna moribunda, la verdad final fue revelada. El equipo de búsqueda había estado tan cerca.
Harrison se dio cuenta de que el búnker tenía un único conducto de ventilación vertical, que subía 10 metros hasta la superficie y estaba disfrazado como otra de las rocas en la planicie. Fue desde allí, de pie directamente bajo el conducto, desde donde hizo su última y desesperada llamada a Terik, explicando la recepción garrafal. Los equipos de rescate siguieron sus huellas hasta la formación rocosa que ocultaba el conducto. Se pararon literalmente sobre su tumba. Para ellos, era solo el lugar donde las huellas de un hombre perdido finalmente se detenían. Para Benjamin Harrison, era la tapa de su ataúd, desde donde probablemente podía oír las voces de sus rescatadores antes de que se dieran la vuelta y lo abandonaran a su destino, sellado en la oscuridad. No fue devorado por el desierto. Fue sepultado vivo por un secreto de la historia moderna, mientras buscaba uno de la antigüedad. Su muerte no fue producto de la arrogancia, sino de la más cruel de las ironías. El descubrimiento del búnker y la verdadera historia de la muerte del Dr. Harrison conmocionaron al mundo académico y diplomático. Se abrió una nueva investigación, no sobre Harrison, sino sobre la propia estructura, un vestigio peligroso de una era de desconfianza global dejado a su suerte en el desierto egipcio. La reputación de Benjamin Harrison fue restaurada póstumamente. No era un loco que perseguía fantasmas, sino un investigador brillante que tropezó con un secreto que no le correspondía. Su familia finalmente tuvo el cierre que se les había negado, un final más doloroso pero, al menos, tangible. Sus restos fueron repatriados y enterrados en su Inglaterra natal. El gran mar de arena sigue guardando la ubicación del ejército perdido de Cambises, pero reveló un secreto diferente. Nos recordó que la historia está llena de capas, y que a veces, los fantasmas más recientes son los más peligrosos. La tragedia del Dr. Harrison enseña que el mayor peligro no siempre es lo que buscamos, sino lo que encontramos por accidente en el camino. ¿Qué piensas de esta increíble cadena de eventos? ¿Fue el destino, la mala suerte o una combinación de ambos lo que selló el destino del Dr. Harrison? Comparte tus teorías en los comentarios. Si esta inmersión en lo desconocido te ha cautivado, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Dale like para apoyar la creación de más contenido como este y compártelo con otros apasionados por los grandes misterios de la historia. Nos vemos en la próxima expedición.